Además, unos Bueno, bonitos. en primer lugar, muchísimas Bueno, gracias en primer lugar, muchísimas en gracias parte de XTB por haber en venido parte de XTB por haber a este venido evento de hoy, además con el día a tan este evento de hoy, fantástico que además tenéis con el día en tan Mallorca. fantástico que Para los que tenéis acabamos en de venir Mallorca, para en los que avión acabamos desde de venir Madrid, en creerme avión desde que tenéis Madrid, un creerme tiempo excelente, que aunque tenéis creo que un luego a la tiempo noche se excelente, tuerce un aunque creo poco. que luego a la noche se tuerce un poco. Y nada, principalmente, Y nada, tanto Pablo Gil, que le principalmente, tengo aquí tanto Pablo Gil, que le tengo a mi aquí izquierda, como yo, que soy a Javier mi Urones, pues izquierda, vamos como a yo, que soy tratar Javier Urones, pues vamos a de tratar acercaros durante esta tarde un de poco acercaros durante la esta tarde un actualidad poco del mercado. la actualidad del mercado y sobre todo hacerlo de una forma amena para que no sea la típica ponencia en la que pues, nosotros dos estamos hablando toda la tarde y vosotros escuchando, sino que sobre todo explicaré más adelante un ejercicio que vamos a hacer después del descanso, que será aproximadamente a las 6:15, es decir, dentro de aproximadamente una horita desde ahora, y en el que, como digo, pues va a ser el gran incentivo. Vamos a llevar a cabo pues una especie de simulación con ciertas estrategias que va a comentar Pablo, y además, de hecho, pues tendremos un premio para el grupo que mejor lo haga, porque precisamente vamos a tratar de dividiros en grupo y trabajar en equipo. Por mi parte, os voy a acercar un poquito las principales responsabilidades que tengo a la hora de seleccionar valores para la cartera de XTB, la cartera de bolsa española, que me imagino algunos de vosotros, porque veo por aquí algún cliente, seguís en el área de expansión. Y antes que nada, eso sí, acercaros un poco a la compañía, un poco nuestra historia, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que hacemos, por si hay alguien que no nos conozca. Nosotros XTB somos una compañía que nacimos hace ya más de 10 años en Polonia, somos un broker que tiene un origen polaco. En España llevamos desde 2008, cumplimos este año 10 años en el mercado. Y al principio éramos un broker exclusivamente de derivados, aunque luego un poco por el perfil de cliente que hemos ido obteniendo durante todos estos años, pues nos ha ido obligando a cambiar tanto el producto como nuestra estrategia en sí. Actualmente estamos muy orgullosos de haber lanzado durante este año 2018 acciones al contado y ETFs, de forma que todos nuestros clientes y todos los que todavía no son clientes y posteriormente deseen trabajar con nosotros, pues van a poder beneficiarse precisamente de esto, es decir, de poder comprar acciones al contado, algo que es cierto que en otros países de nuestra compañía pues no tenía cierta relevancia, sobre todo en la parte más de Europa Central, pero que en los países mediterráneos, fundamentalmente tanto en Italia como en España, pues el cliente inversor suele ser un cliente muy dado a la compra de acciones y básicamente, como digo, pues por nuestros clientes hemos tenido que ir ampliando un poco todo el espectro de activos. Comentar un poco que también está de actualidad, que algunos me lo han preguntado, todos son los cambios que vienen en el ámbito regulatorio. Como sabéis, este año es muy importante para los que trabajamos en mercados financieros porque ha entrado en vigencia MiFID II, que es una normativa a nivel europeo que cambia prácticamente todas las reglas del juego, y particularmente a las entidades que trabajamos tanto con productos derivados como con otro tipo de productos, pues las normativas ESMA nos van a obligar dentro de unos meses a hacer unos cambios que principalmente en nuestra compañía estaban ya, la gran mayoría de ellos ya implementados en el mercado. Como digo, nosotros somos una plataforma a través de la cual pues, se puede invertir. Trabajamos con dos plataformas de inversión, tanto con una plataforma externa que es MetaTrader 4, ampliamente conocida en el mundo de los derivados OTC, como con XStation 5, que es una plataforma propia. A ver si me va ahora internet. Es una plataforma propia desarrollada por nosotros y en la que pues tratamos de cargar, a ver si me funciona, si no lo voy comentando hasta que acabe de conectarse. Una plataforma propia en la que tratamos de implementar todos los productos y en la que poco a poco pues ya todos los clientes van pasándose a ella. Parece que no quiere cargar por el momento. Pero bueno, como comentaba, el aspecto más fundamental que queríamos comentar hoy es eso, es la introducción, porque hay todavía bastantes clientes que no se han... No te preocupes. Que todavía no se habían enterado. Bueno, pues el hecho de lanzar acciones al contado con la tarifa 5x0, que es algo que pregunta bastante gente. Actualmente se puede invertir con la misma tarifa en todas las bolsas mundiales, no hace falta que sea exclusivamente España, es decir, podemos comprar Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, siempre con la misma tarifa, que es en este caso una tarifa del 0,12%, y las 5 primeras operaciones de cada mes hasta 30.000 euros están exentas de comisión, lo cual pues supone para un inversor
medianamente activo en bolsa, pues supone en bolsa, pues supone una ventaja fundamental. Una ventaja ya fundamental. Digo, las primeras 5 operaciones, o al menos hasta los primeros 30.000 euros de compra, lo que antes llegue, pues serán exentos de comisión. Para después será un 0,12% independientemente del mercado. Es decir, que si compro Adidas en Alemania, Adidas en Alemania, si compro Telefónica en España, me van a cobrar un 0,12. Para que os hagáis una idea, un inversor que hace 10 operaciones y mueve unos 150.000 euros al mes, acabaría pagando, gracias al 5%, una tarifa efectiva algo menor del 0,10%. Todo incluido, ¿vale? Todo incluido, ¿vale? Tan solo, si os parece, las dejamos luego para el final. Las dejamos luego para el final. Sí. Sí. Claro, 0,12 por operación. Claro, 0,12 por operación, efectivamente. Todo va incluido, es decir, tanto corretaje como canon de bolsa. Lo único que va aparte sería la custodia, que es 0,01% mensual. Es decir, €1 por cada 10.000 euros. Es decir, €1 por cada 10.000 euros al mes. Y lo positivo es eso, ¿vale? Que se abren prácticamente todos los mercados. Siempre hemos tenido un estilo de cliente que sí que es cierto que hace mucho España, pero también obviamente pues le interesa hacer Estados Unidos y de mercados en los que son interesantes. Como digo, comentaba antes, ahora ya sí parece que me ha cargado. Lo hacemos a través de una plataforma que aquí no se ve demasiado bien porque la pantalla está un poco estrecha. Como veis, pues es una plataforma en la que podéis buscar cualquier tipo de instrumento en el que, pues, si yo quiero poner mis telefónicas, por poner un ejemplo, pues puedo añadirlas por aquí. Si yo quiero añadir mis BBVA, pues las tengo por aquí también. Si quiero un ETF de cualquier mercado porque me resulta interesante, también tenemos ETFs. Es decir, la oferta es ahora mismo más amplia que nunca porque, como digo, no porque lo queramos desde un inicio, sino porque también nuestros clientes poco a poco nos lo van solicitando. Dentro de los tipos de instrumentos que se pueden invertir, aparte de las acciones, que es algo que sí que hacen muchos inversores nuestros, pues ahora, vaya día con el internet, está todo lo demás, es decir, está Forex, que es como prácticamente nacimos casi todos los brokers, están índices, están materias primas, es decir, al margen de las acciones hay mucho más para aquellos que me imagino que os dedicáis más a la inversión a corto plazo, pues aquí tenéis desde luego unos mercados interesantes para poder ver. Actualmente en España somos la primera entidad por cuota de mercado, con casi un 20% del negocio, y a nivel mundial somos uno de los 3 brokers más grandes que existen. Eso en cuanto a presentación de compañía, ya salto directamente. Mis compañeros os han entregado un pendrive a la entrada de este evento. Y ese pendrive contiene varias cosas. Entre las más importantes, contiene un registro para un concurso en el cual todos los que estáis aquí vais a poder participar, tanto los que estáis presentes como aquellos que están ahora mismo siguiéndonos a través de la retransmisión en streaming, porque ellos van a tener un enlace con el registro. Un concurso que comienza desde ya, comienza desde hoy. Ahora mismo sí que os podéis ir registrando. Va a ser con esta plataforma, durará poco más de una semana, y en el cual pues aquel inversor que consiga con una cuenta virtual pues más rentabilidad, ya sabéis cómo van los concursos, es cuestión de coger y ponerse a comprar y a vender para tratar de sacarlo, yo creo que es el cable, para tratar de obtener lo máximo posible. Va a poder disfrutar o bien de 2 noches de hotel, o bien como estamos en Mallorca, y yo creo que muchos de vosotros ya tenéis el placer de vivir aquí, pues también una tarjeta regalo de Amazon por valor, creo que son 200 euros, con lo cual pues está bastante bien. Eso en cuanto al contenido del pendrive. Eso en cuanto al contenido del pendrive. Tenéis en la parte de informes el informe de cartera de inversión de primer trimestre, es un informe que elaboramos cada 3 meses, centrado en renta variable. Hay 4 estilos de carteras de inversión. Está la cartera expansión, que es la cual llevo hoy y la cual pues os vengo a presentar hoy también. Está la cartera que compite en el ranking del Economista. Está una cartera orientada a dividendos y una cartera global, que invierte sin restricciones geográficas en cualquier tipo de compañía. Dicho esto, lo tenéis todos en el pendrive, con lo cual tampoco me voy a alargar mucho más. Sí que luego voy a mencionar un poco
cómo funciona y en qué consiste la parte del pendrive. Y únicamente, pues para que veáis de ejemplo, voy a realizar una compra en esta plataforma de inversión, pues de un activo, pues no sé, la acción que más rabia os dé. Vamos a ordenarlas por símbolo. Vamos a coger un BBVA, por ejemplo, para que veáis un poco la simulación de cómo sería una orden en un activo determinado. En este caso, pues en BBVA tendríamos en primer lugar en la ventana de orden el volumen de acciones a comprar. En segundo lado, el valor del contrato, y quizás la parte más útil, pues que en valor del contrato lo que vamos a obtener es la cuantía en euros de lo que estamos moviendo en el mercado. En este caso son 2.400 acciones de BBVA, que serían unos 15.400 euros, y por tanto, efectivamente, pues el valor nominal serían unos 15.400. Si yo quiero comprar 20.000 euros en acciones de BBVA, me hará la aproximación más cercana, pues son 3.155 acciones. Si yo realizo la compra, pues bueno, la tendría ya aquí abajo. Vamos a ver si consigo ampliarla desde aquí. Aquí está, ¿vale? Y nada, tan solo pues aquí tendría mi ticker de orden y vería que efectivamente pues por estos 20.000 euros he pagado una comisión de 24 euros, exactamente un 0,12% a la entrada. Yo ya he agotado las 5 operaciones gratuitas del mes. Y para salir, pues exactamente lo mismo. Tanto solo tendría que dar a cerrar y me avisarían de la comisión, me avisarían el precio y cerraría. ¿Vale? Tan sencillo, me imagino que esto es, para los que estáis aquí, la gran mayoría de vosotros, es algo normal. Lo que quizás es menos común es el hecho de que con las acciones que compráis en la plataforma podéis obtener crédito para invertir en otros productos. Eso es algo que realmente no se ve mucho. Si compro, por ejemplo, 50.000 euros de Inditex, fijaros que esta posición de Inditex, que han sido de 50.000 euros, se me han detraído de lo que tenía en balance. Bueno, yo creo que lo voy a volver a comprar para que se vea más claro. ¿Vale? Actualmente tengo un balance de unos 67.000 euros. Si yo gasto mi dinero en comprar Inditex, pues obviamente va a ser dinero que no tengo para llevar a cabo otro tipo de inversiones. En el caso de Inditex, pues vamos a poner 67.000 euros. Y fijaros cómo aquí en la parte de margen libre, que es donde figuran las garantías por las cuales se pueden seguir haciendo inversiones con la plataforma, tengo una pestaña que pone colateral que viene 50.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que las acciones que yo tengo en el broker me habilitan para poder llevar a cabo otro tipo de operaciones. Es decir, en España yo creo que lo más habitual, hemos oído siempre, ha sido lo de pignorar, ¿no? Lo de pignora tus acciones o alquila tus acciones y obtén un rendimiento, alquila tus acciones y obtén un interés. En este caso, pues automáticamente las acciones con las que yo tengo se pueden alquilar y lo puedo dedicar para hacer otro tipo de operaciones o no. Eso va a estar dentro de mi decisión. Si, por ejemplo, quiero y deseo y quiero pensar que Inditex lo va a hacer mejor que el IBEX durante los próximos meses, pues perfectamente, ya que tengo comprados mis 65.000 euros de Inditex o 67.000 euros de Inditex, por el mismo nominal me vendo de IBEX 35 y así lo que habría hecho en este caso sería ni más ni menos que estar largo de Inditex, corto de IBEX 35 y obtener nada más que el... No creo que me haya cogido la orden. A ver. Ahora. Y estar corto de IBEX 35, con lo cual lo que haría sería tan solo ir al rendimiento marginal de Inditex frente al IBEX 35. Si voy muy rápido, luego no os preocupéis, tendremos el turno de preguntas para poder debatir todo ello. Visto un poco el uso de la plataforma, por la parte gráfica, eso es cierto que se lo voy a dejar más a Pablo, con el que luego vais a hacer unos ejercicios, pero bueno, tenéis todo tipo de indicadores para poder añadir a vuestra inversión. Bueno, esto, lo bueno que tiene es que si lo cierro, lo vuelvo a abrir, lo tengo igual que justo antes de salir, con lo cual pues no hay que repetir todos los días los análisis. Podéis guardaros vuestros activos favoritos para tampoco tenerlo, la plataforma es móvil, se puede llevar en el... Ese tipo de cosas pues es lógico y no vamos a entrar a debatirlo ahora, pero es algo que sí que conviene tener en cuenta. Al margen de la plataforma de inversión, aparte
de la forma de invertir y de poder llevar a cabo las operaciones que queremos. Vamos ya un poco a la parte que sí que os quería comentar más, que es la parte más puramente de inversión y yo creo que la que tiene más interés en este sentido, y es un poco la situación actual del mercado y la situación particular de algunos valores que tenemos ahora mismo. Es cierto que este año 2018 está siendo relativamente más complicado que los anteriores, al menos desde el punto de vista de volatilidad. Es cierto que está habiendo bastante más que en otro tipo de ejercicios. Eso, sin lugar a dudas, también le añade un incentivo, y es que le añade oportunidades que de otra forma no se pueden ver. En la parte más pura de valoración, que es aquella en la que yo me centro más para llevar a cabo las inversiones, las oportunidades están ahí. Es cierto que cuesta un poquito más que otros años en encontrar oportunidades realmente buenas de inversión, pero si conseguimos rasgar un poco la superficie del mercado, pues estamos ahí. Pablo luego os hablará de la coyuntura más macro y de hacia dónde él opina que pueden ir los mercados. También es cierto que tiene un vídeo publicado ayer en Rankia donde daba su opinión al respecto, pero lo cierto es que tenemos ahora mismo un IBEX 35 que está en la zona de 9.700 puntos y que nosotros tenemos particularmente muchísimos clientes que estaban deseando tener un IBEX en 10.200 para lanzarse a comprar, y ahora en 9.700 les frena una barbaridad la incertidumbre que hay. Esto no va tanto por puntos, sino por la sensación de mercado. La sensación que tenemos ahora es ciertamente extraña, porque estamos viendo cómo los mercados se mueven básicamente a golpe de tuit, a golpe de lo que Donald Trump decida, y esto, sin lugar a dudas, a la hora de tratar de normalizar la situación y de tratar de ver un poco más allá, pues complica muchísimo la situación. Pese a todo ello, ya digo, yo particularmente no me centro en los precios de los selectivos, ni me centro en el estudio gráfico, sino que la selección de valores es puramente fundamental, y básicamente, y atendiendo a esos criterios, soy moderadamente positivo. Ahí es cierto que difiero un poco con Pablo en ciertas visiones. Yo tengo el objetivo de estar siempre invertido, es decir, debo estar en long only, que se llama, es decir, no puedo estar en liquidez, sino que tengo que estar 100% invertido en bolsa española, y por tanto para el criterio que tengo para salir de un valor es cuando otro presenta una oportunidad más interesante. Si por mí fuese, pues estaría encantado de tener 15 valores de bolsa española. Como estoy restringido a tener tan solo 6 por los criterios que exige el periódico Expansión, pues en este caso solo puedo tener 6 oportunidades. Pero luego, si en el descanso aprovecháis y me preguntáis, pues podemos hablar de un montón de entidades que no las vais a ver publicadas en la cartera, pero que sin lugar a dudas serían y son valores que alegremente tendría si pudiera tenerlos, ¿de acuerdo? Para los que no sepáis un poco de lo que estamos hablando, es un poco en situación. El periódico Expansión elabora desde hace varios años un ranking de carteras de bolsa española, al cual se puede acceder entrando en la parte de mercados y seleccionándolo dentro de la parte de cartera de consenso. No, UNICEF no. Y hay un ranking que hasta el año pasado éramos cerca de 21 entidades y este año ya somos 25, y en las cuales pues se nos evalúa por criterios de rentabilidad desde el inicio de año. En este caso, pues como podéis apreciar, estamos 25 entidades, el IBEX 35 pierde cerca de un 2,75 en el año. Esto no es del todo exacto, porque el IBEX 35 presenta una ineficiencia que no tienen el resto de índices, y es que el IBEX 35 no tiene en cuenta el efecto de reinversión de dividendos, ¿vale? Esto es un detalle ciertamente grave, porque muchas veces comparamos la evolución del IBEX con otros índices como puede ser el caso del DAX o como puede ser el caso del S&P 500, y no tiene absolutamente nada que ver. Por si muchos de los que estamos aquí no lo sabíais, el año pasado, en 2017, el IBEX 35 tocó máximos históricos. Bueno, de hecho, si ponemos IBEX 35 máximos históricos, no nos cuadra mucho porque tenemos en la cabeza los 16.000, pero efectivamente el 7 de noviembre de 2017 el IBEX 35 marcó máximos históricos. Claro, ¿qué IBEX 35 se refieren ellos?
al que mencionábamos, ¿vale? Ni más ni menos que el IBEX 35 con dividendos, que lo tenéis publicado en Bolsa de Madrid, debajo justo del IBEX 35, y que es este que tiene ni más ni menos que ahora mismo 26.319 puntos. Este es el IBEX que deberíamos de comparar con el DAX, este es el IBEX que deberíamos de comparar con el S&P 500. Este sí compite en igualdad de condiciones, no este. ¿Por qué tantos fondos de gestión pasiva, bueno, no tantos, pero algunos fondos de gestión pasiva lograban batir al IBEX 35? Es algo que no se cabe entender, ¿no? Si el objetivo de una gestión pasiva es replicar lo máximo posible la rentabilidad del índice, ¿cómo puede ser que un fondo de inversión pasiva que mínimo va a tener cierto rozamiento a la hora de comprar y vender acciones y encima tiene una comisión de gestión, cómo puede batir a un índice? Pues si te comparas contra un IBEX 35 y tú estás cobrando los dividendos en el fondo, pues, lógicamente partes con ventaja. Entonces, ya digo, este es el IBEX 35 que tenemos que comparar cuando lo hagamos. IBEX 35 con dividendos, lo tenéis publicado en realidad en muchísimos sitios, y fijaros como efectivamente en el histórico del año 2017 estamos prácticamente los 29.000 en máximos, ¿vale? Generalmente España es un país que suele ser muy generoso a la hora de hablar de rentabilidad por dividendo frente a otro tipo de países. Con lo cual, si tenéis fondos de inversión en renta variable, cuando vais a casa, comparar con qué se han estado enfrentando, si es con el IBEX 35 o con el IBEX 35 en dividendos, al menos los que tengáis fondos que inviertan en bolsa española. Pero como comentaba, ¿vale? Es decir, obviando esto, que en realidad el fondo con el IBEX con dividendos pierde un poquito menos en el año, pues actualmente estamos un poquito, en realidad es un poquito más para abajo, cerca de un 8% de rentabilidad en el año. El informe que tenéis en vuestra carpeta es un informe que hace referencia al primer trimestre, porque este todavía no está publicado, se presenta este fin de semana en Madrid y estará disponible para descarga a partir de la semana que viene. Aún así, los que estéis interesados, si queréis luego en el descanso me lo pedís, me dais el correo electrónico y mañana cuando estemos de vuelta se os envía y no pasa absolutamente nada. Como digo, aquí hacemos referencia un poco a la evolución de los distintos índices, en este caso son rentabilidades cerradas del primer trimestre, en el caso de la cartera expansión ha sido un 5,06%, la cartera del economista ha ganado un 0,17%, la cartera de vivienda un 0,39% y la cartera que invierte de forma global ha perdido un 3,81%. Todos ellos aún así han conseguido batir a sus índices de referencia. Por un lado el IBEX con dividendo para las carteras tanto expansión, economista y dividendo, que son 3 carteras españolas. Y más que el MSCI World, la cartera global que tiene en cuenta otro tipo de valores. Que una cartera gane un 0,17 cuando un índice está perdiendo un 3,92 es positivo. Que una cartera pierda un 3 cuando un índice pierde un 3,92 aún así sigue siendo positivo, o en ese momento es positivo, ¿vale? Es decir, siempre todas las rentabilidades, más de que si son mucha o poca, positiva o negativa, siempre hay que compararlas contra algo, ¿vale? Obviamente si creemos que la bolsa va a caer y decimos estar en liquidez, pues sería muy fácil batir al índice, claro, si acertamos que la bolsa cae, pero realmente es lo que digo, siempre las rentabilidades no hay que mirarlas de forma absoluta, aunque es cierto que es lo que se gana, pero más de forma relativa. Y Pablo, de hecho, pues lleva mucho tiempo recomendando una inversión relativamente sencilla, y es replicar una de las carteras, la que más rabia os dé, la que más os guste, y venderos del índice de referencia. De esa forma, lo único que ganaríais o perderíais sería, de nuevo, al igual que hemos hecho en el caso de Inditex, la diferencia relativa de rentabilidad entre lo que hace la cartera y lo que hace el índice. Es decir, si la cartera sube un 10 y el índice sube un 8, y yo he comprado la cartera y he vendido el índice, ganaré un 10% en la cartera, perderé un 8% porque he vendido el índice, de esa forma ganaría un 2%. Mucho, poco. Lo bueno de eso es que si el gestor es bueno, es independiente de la situación del mercado, porque lo que se suele pedir es que cuando el mercado sube, que suba más, y cuando el mercado cae, caiga menos. Lo normal y lo más fácil es vencer a un mercado cuando cae, no cuando sube. Cuando sube es muy complicado. Cuando cae, si logras tener fuera de la cartera aquellos valores que te dan un movimiento relativo peor, es decir, igual ver el IBEX 35 y decir que empresas son buenas es más complicado, vamos a decirlo así,
que ver el IBEX 35 y decir qué empresas son malas. Es decir, qué empresas yo no querría tener de las que tengo en el IBEX 35. Probablemente casi todos de vosotros hace muy poquitos años veríais el IBEX 35 y diríais, yo es que no quiero tener Popular. Pues basta con que ese año hubieras comprado el IBEX 35 sin Popular y hubieras ganado al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo, generalmente suele ser mucho más fácil vencer a un mercado que sube, a un mercado que cae, que no que a un mercado que sube. Independientemente de eso, lo bueno de esta estrategia, es decir, lo bueno de comprar una cartera o una cesta de acciones, es decir, al margen de estas carteras, si tenéis una cesta de valores que creéis que tienen potencial, compráis esa cesta, si son 30.000, 50.000, 100.000 euros, los que sean, vendéis ese mismo nominal en el índice. Si el mercado sube, vuestras acciones lo van a hacer bien y se espera que se hagan mejor que el mercado. Si el mercado cae, de nuevo, las acciones pues se supone que tienen cierta calidad, lo harán mejor que el mercado y perderán menos de esa forma. Entrando ya en harina y entrando un poco ya a comentar los valores, la cartera en el primer trimestre contaba con 6 valores, que eran Merlin Properties, Hispania, un valor de bastante actualidad, Técnicas Reunidas, Azcoyen, Lingotes Especiales y Siemens Gamesa, en las ponderaciones que vienen aquí registradas. Como veis, no ha cambiado prácticamente casi nada, tan solo a la salida de Azcoyen, no porque crea que se le ha agotado el potencial, sino porque me parece mejor oportunidad ahora mismo BBVA. Y el resto siguen igual, con un leve reajuste en el que Técnicas Reunidas ha bajado un poco su ponderación y la ha subido Siemens Gamesa. Esta es, por tanto, la cartera con la cual se inicia el segundo trimestre de 2018. Merlin Properties, Hispania, Siemens Gamesa, BBVA, Lingotes Especiales y Técnicas Reunidas. La cartera tiene una mezcla de 2 tipos de acciones. Acciones de cierto crecimiento a múltiplos interesantes y acciones que se encuentran en situaciones especiales. En el caso de Merlin Properties, el caso de Hispania y el caso de BBVA, son compañías que ahora mismo tienen cierto crecimiento, cierto potencial de crecimiento y están a múltiplos interesantes. Es decir, están a precios que no son excesivamente caros, tampoco son los precios que vimos en el tercer trimestre de 2017, en muchas de ellas, pero son precios que son relativamente interesantes. Y el caso de Siemens Gamesa, Lingotes Especiales y Técnicas Reunidas es distinto. Son compañías que están en situaciones especiales, cada una la suya propia, y son situaciones las cuales se espera que a un medio-largo plazo se consigan solventar y que, por tanto, pues eso determina una rentabilidad interesante para aquellos que las puedan comprar. Son acciones que las 3 ellas tienen cierto, vamos a decir, riesgo, cierta volatilidad. Técnicas Reunidas viene una semana de subir un 3, caer un 4, subir otro 3, volver a caer, creo que hoy estaba subiendo un 2,5. Es decir, son acciones que generalmente, Gamesa hasta hace muy poquito también, son acciones que tienen pues cierto movimiento. Comentando un poco cada una de ellas más en detalle, y acabando por una de las cuales voy a presentar hoy, que va a ser el caso de Merlin Properties, aunque también hablaremos de Hispania. Técnicas Reunidas es el único valor de la cartera que ha cerrado el primer trimestre con pérdidas, en concreto cerca de un 7% en los 3 primeros meses de 2018. Es una empresa que, para el que no la conozca, se dedica a servicios auxiliares principalmente de ingeniería, para los sectores de gas y petróleo, y por tanto es altamente dependiente del volumen de inversión que hay en estos 2 mercados, tanto el de gas como el de petróleo, principalmente en el caso de Técnicas Reunidas el de petróleo. Es una empresa que es loable porque en probablemente el peor momento de este sector en décadas es la única empresa europea grande que consigue mantener la cuenta de resultados en positivo. Es decir, la única que en el peor momento del sector aún así consigue ganar dinero. Muy poquito, porque es cierto que opera con un margen cercano al 2%, lejos del 3-4 que les gustaría, pero consigue ganar dinero. Hay 2 valores principales competidores en Europa. Uno de ellos es Valurec, que es una compañía francesa, otro de ellos es Saipem, que es una empresa italiana participada por Eni, una petrolera italiana. Quien invirtió en 2004 en Técnicas Reunidas ahora mismo va ganando un 60%. Quien invirtió en una de las 2 compañías, tanto la francesa como la italiana, habría perdido entre un 90 y un 92% de lo invertido.
esto deja claro que una cosa es invertir en un sector y otra cosa es ahondar en un sector y buscar la compañía más eficiente. Técnicas Reunidas tiene precisamente eso, ¿vale? Sigue en cartera porque creemos que es un sector a partir del cual debería de darse ya la vuelta, porque es cierto que el volumen de inversiones va creciendo, es cierto que los anticipos que le daban sus clientes para llevar a cabo los contratos, principalmente países como Arabia Saudí, pues se han reducido y eso ha hecho un poco incidencia en el nivel de caja que tiene la empresa, pero aún así es una empresa que, como digo, en la peor de las situaciones aún así consigue ganar dinero y de la cual nosotros somos realmente muy positivos, principalmente por el potencial que atesora. El caso de Lingotes Especiales es un caso ciertamente paradigmático, una empresa que en menos de 5 años ha pasado de ganar 200.000 euros de beneficio neto a 10 millones de euros. Es una empresa que hace componentes de automoción, centrada entre otras piezas, frenos de disco. Muchas de las compañías que operan ahora mismo en toda Europa compran piezas a esta empresa vallisoletana. Y el año pasado puso en marcha ya una fábrica en India, además con una capacidad realmente muy fuerte. El hecho de abrir una fábrica en India pues tiene ciertas ventajas, el tema del coste de la mano de obra pues es el principal de ellos. Y es una empresa que, claro, que el coste que le ha supuesto incrementar tanto las inversiones pues ha hecho que la cuenta de resultados se hiciese mella. Es una empresa que en 2016, si no recuerdo mal, prácticamente vino de duplicar el precio. Nosotros la tuvimos la mitad de año en cartera. En 2017 también un crecimiento muy bueno, aunque hubo un profit warning a mediados de... Se está duplicando, yo creo, el sonido. A mediados de año y ahora mismo pues una compañía que durante el primer trimestre ha cerrado prácticamente plana, ¿vale? Está cercana a los 18 euros por acción. Debería, si todo va bien, publicar unos muy buenos números del primer trimestre y eso sin lugar a dudas pues debería incidir en la cotización. Y el caso de BBVA es un caso que entra casi más por potencial que por calidad, es decir, la cartera, como he comentado, pues tiene un poco una mezcla. BBVA quizás no es el mejor banco de España, ese honor probablemente recaiga en Bankinter, que en términos de eficiencia y margen es probablemente el mejor. El problema de Bankinter es que nunca ha estado barato, o cuando ha estado barato pues había otras cosas en las que fijarse. Pero BBVA, que ha perdido cerca de un 10% en estos 3 primeros meses de año, imagino que aquí hay bastantes que son inversores de BBVA, es un banco que ha sabido hacer muy bien las cosas, que ha sabido diversificar muchísimo la cuenta de resultados y es un banco que cuenta con una tasa de morosidad muy baja. Se ha ido quitando todo el negocio de ladrillo que tenía en el balance y ahora mismo vienen o deberían de soplar buenos vientos para todo el sector financiero. Lo hemos visto en Estados Unidos durante los 2 últimos años, cómo a medida que se normalizaba la situación monetaria, dentro de que todavía sigue siendo una salvajada, y se continuaban subiendo tipos de interés, pues los bancos, principalmente aquellos de inversión, antes que los comerciales, pues lo han hecho realmente muy bien. Ese es el movimiento que creo que todavía queda para los bancos europeos. Hay que rascar y hay que ahondar para no escoger lo adecuado, pero siempre se puede acabar comprando un Intesa San Paolo, comprando un Deutsche Bank porque vienen con unas caídas brutales, pero quizás no sería lo más adecuado. En el caso de comprar BBVA, como digo, es comprar una entidad saneada, una entidad que tiene unos regímenes de morosidad realmente muy bajos dentro del mercado español y una compañía que tiene una exposición a muchísimos mercados que son interesantes. Entonces el caso de BBVA es más prácticamente por potencial que por calidad, por el cual lo tenemos aquí. Siemens Gamesa. Siemens Gamesa es un valor que nosotros lo incorporamos a mediados del año pasado, justo con la caída del 40% en precio. Es un valor que venía por encima de los 20 euros, en el cual se cerró literalmente la adquisición de contratos en el mercado indio, un mercado que era una tercera parte de la cuenta de resultados de esta empresa, que se dedica principalmente a aerogeneradores, y que provocó pues, una caída, como digo, en bolsa de más del 40% y a mí particularmente pues, me cogió dentro ya del valor. Desde entonces pues, llegó a estar en 9 euros y ahora mismo está en 13,70. Es, creo recordar, el mejor valor del IBEX 35 en 2018, con una subida en el primer trimestre de cerca del 15%, y es una compañía
que ha aprovechado el parón en el mercado indio para ganar contratos en otro tipo de países donde antes no tenía presencia, ha aprovechado la compra de Siemens para ganar visibilidad, aunque por el camino ha tenido que hacer un ERE, algo que es ciertamente muy desagradable desde el punto de vista laboral, pero que desde el punto de vista de las cuentas, tarde o temprano, al final, cuando juntas negocios y juntas empresas, pues se generan duplicidades y tarde o temprano pues todo acaba así. Y en el caso de Gamesa, pues ya damos por finalizada todo lo que son los costes de la fusión con Siemens. Ahora es cuando se deberían de ver más las sinergias y por tanto parece que ahora queda la parte bonita. La parte bonita para el que ha estado desde hace tiempo, el que entró en los 9 hasta los 13, pues obviamente ya va sacando más de un 33% de rentabilidad. El que ha entrado a mitad de camino, pues todavía tiene. El que entra ahora a los 13,70 tiene recorrido, pues particularmente creo que esta acción no debería de valer menos de 14,5 euros. Entonces, pues puede que el potencial todavía sea interesante, pero el camino que ha recorrido pues ya es importante. Hablamos de Hispania, esto es una cosa de mucha actualidad, no sé si los que estáis aquí sois un poco conscientes de lo que ha sucedido con Hispania. Hispania es una SOCIMI del mercado español, cotiza en el mercado continuo, venía de subir un 10% en el primer trimestre, nosotros la incorporamos en la cartera justo a inicios de este año. Y es una empresa que se dedica básicamente tanto al arrendamiento como a la compra y venta de inmuebles, una cosa bastante española por otro lado. Y sus principales clientes son hoteles. De hecho, concentra 2/3 partes de la cuenta de resultados aquí, en Baleares y en Canarias. Prácticamente casi el 90% del ingreso que obtiene son de hoteles. O sea, tiene algo de oficinas, pero principalmente casi todo son hoteles, y ya digo, casi todo es tanto Baleares como Canarias. Entonces, manejando es ganar exposición a turismo en España, es decir, manejando cifras, si creemos que el turismo en España, que es un poco la tesis de inversión, las cifras de turismo en España van a volver a batir otro nuevo récord en este año 2018, algo que debería de ser así por varios motivos, el principal de ellos porque todos los datos y todas las proyecciones del sector así lo indican. Hace poquito se cerró Fitur y se establecían crecimientos de casi el 3%, un poquito menos que en 2017, es cierto, pero aún así un crecimiento importante. Y salvo que sucediese algún evento tremendamente extraño, Dios no lo quiera, un estilo Francia con atentados, algo realmente que se salga de lo habitual y de lo normal, pues todo parece indicar que de nuevo pues será un año récord de turismo y un año en el que las cifras van a ir al alza. Entonces, ¿qué va haciendo Hispania? Pues poco a poco le va apretando las tuercas a sus clientes, les va subiendo las rentas cada año y de esa forma pues va logrando incrementar su cuenta de resultados. Es un valor que hasta hace prácticamente nada valía 18,5 euros y que la semana pasada nos enteramos que George Soros, que era el principal accionista de Hispania, con un 16,56%, había vendido su participación a un fondo, bueno, en este caso una compañía multinacional de Estados Unidos llamada Blackstone, y que compró por, en este caso son 17,45 euros por acción, la participación de Soros. Aparte de comprar esos 17,45, el 16% de la empresa, ya que estaba, pues aprovechó que mandaba un hecho relevante a la CNMV y dijo, pues mando 2. Y ya lanzó una OPA, que es la noticia que habréis visto en los periódicos, lanzó una OPA por el resto de la compañía a 17,45. Un precio que según ellos es justo, hombre, son los que han lanzado la OPA y quieren que la gente lo acepte, pues obviamente van a decir que el precio es justo. Pero que para los que conocemos el valor se nos hace ciertamente insuficiente. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hispania, si nos vamos a un gráfico, pues vamos a ver cómo se habrá quedado. Aquí la tenemos. Se ha quedado pegada a esos 17,41. Aquí tenéis precisamente el movimiento previo. Esto es muy español, estas tres velas anteriores, estas son muy españoles. Son las de que aquí nadie tiene información privilegiada, pero no se sabe por qué la empresa pasa de 17 a 18,5 en 3 días. Y por más que ves que sube un 4%, un 5% un día, te metes, no hay nada en la CNMV, no hay ninguna noticia, todo normal.
Es eso, ¿vale? El fondo ha argumentado que el precio es justo porque estas subidas se deben a información filtrada, pero bueno. Entonces, pues ya veis cómo ha pasado desde los 18,50 hasta los 17,41, donde se ha quedado aquí prácticamente pegada. ¿Qué situación tenemos ahora? Una situación interesante. Porque si compramos Hispania, tenemos un mes hasta el 4 de mayo, creo que es, hasta el 4 de mayo, que ya den todos los detalles de la OPA, en el que vamos a poder tomar dos decisiones, si somos accionistas de Hispania. Vender nuestras acciones al fondo, a la empresa estadounidense, por 17,45 o decidir no vender. Nosotros tenemos el derecho a votar, ¿de acuerdo? Si compramos y sale que sí, pues nos las quitaremos a 17,45 hasta 17,41, entre que este es el precio de venta. Si ponemos el precio de compra está a 17,43. Pues entre que compramos, hoy a cerrar 17,41 y 17,43, pues entre que compramos comisiones y tal, comido por servido, no tenemos más, ¿vale? Si no sale el precio, algo que está por ver, pero que viendo un poco los accionistas, que son la gran mayoría de ellos pues fondos de inversión internacionales que la tienen por fondos pasivos, ahí habría una duda, y es que esta compañía podrían pasar dos cosas. La primera de ellas es que Blackstone se quede con el 16,56, no se quede con el resto de la compañía y diga, hice una oferta para ver si salía, no salió, y esto se queda aquí. Y la segunda, y viendo cómo vienen las cosas y quizás más probable, es que haga una segunda oferta. Esa segunda oferta, en el negocio de M&A, generalmente cuando haces una oferta y luego haces otra oferta, pues tiene que haber al menos un 5% de diferencia entre un precio y otro. No es una ley escrita, pero más o menos tiene que haber una diferencia ciertamente sustancial. Si compramos esta compañía, ¿qué estaríamos comprando a estos precios? Pues una compañía que viene con un crecimiento de los inmuebles superior al 8% anual, una compañía que viene subiendo rentas por encima casi del 5%, y una compañía, como digo, con una exposición realmente muy interesante, ¿vale? Esto supone una opción, para el que conozca el mercado de las opciones, una opción prácticamente a prima cero. Es decir, yo compro una compañía y la prima prácticamente es cero. Si me sale bien, pues puedo ganar el potencial de subida hasta una hipotética segunda oferta. Si me sale mal, la parte más, vamos a decirlo así, el escenario más pesimista, en este caso de inversión, es que no se acepte la oferta, no haya una segunda oferta y la acción caiga en precio. ¿Cuánto podría caer? Pues en las SOCIMIs se publica un dato que se llama Net Asset Value, que es valor de los activos netos, valor de los inmuebles netos, es decir, cuánto vale en este caso si tú cogieses todo tu portfolio, toda tu cartera de patrimonio y la vendes al precio al cual hiciste la última valoración, que es finales de 2017, oye, ¿eso cuánto vale? ¿Vale? Pues en el caso de Hispania estaría un 8% por debajo, ¿vale? Es decir, ese sería el rango que podríamos hablar un poco de caída en este caso. Para el que quiera lanzarse la idea, la tiene ahí y la tiene publicada. Estoy en la parte de análisis de mercado, noticias, que es donde publicamos todas las noticias en castellano de los distintos mercados, y la tiene publicada el 6 de abril, aquí está, idea de inversión Hispania, activos inmobiliarios. Aquí es donde tengo desarrollada la tesis de inversión más larga. Aquí no se puede acceder porque no tengo directamente la cuenta, pero bueno, todos los que seáis clientes pues podéis verla directamente aquí. Un poco, pues como veis aquí, pues habla de una de las empresas pertenecientes a la cartera de expansión, que es Hispania, un poco lo que ha sucedido, los distintos escenarios y todo lo que puede ocurrir con esta compañía. Para mí, que ya estaba dentro de la empresa y estaba contento a 17,45, el peor de los escenarios, que es que me quede con las acciones a 17,45, no supone ningún inconveniente. Para el que está fuera es un poco distinto, ¿vale? Y para los clientes que la compran a principio de año y van ganando un 10%, pues la gran mayoría de ellos la va a mantener y votar que no. Eso nos lleva a la última de las oportunidades, el último valor de la cartera, y el que vamos a comentar ahora, que es Merlin Properties. Merlin Properties es, justo con Hispania y Gamesa, la mayor posición de toda la cartera. Es otra SOCIMI, es otra sociedad de inversión inmobiliaria, pero con un negocio totalmente distinto al que tiene Hispania. En el caso de Merlin Properties no hay hoteles,
En su lugar hay oficinas, centros logísticos y centros comerciales. Esta empresa produjo una de las oportunidades más raras que he visto en los años que llevo analizando compañías, y tuvo lugar a finales del tercer trimestre del año pasado, el año 2017, momento en el que entró en cartera, y además con el mayor peso que tuvo, que es el máximo que se puede dar, que es un 20%. Es una compañía que se cotizaba a 10,90 €, actualmente está a 12,40 €, y es una compañía que tenía 10.500 millones de euros en activos en España. Actualmente es la mayor inmobiliaria de España, inmobiliaria colonial. Sabéis que ha cambiado de forma jurídica, antes era una sociedad anónima, ahora es una SOCIMI. De hecho, Merlin Properties es la 10ª sociedad de inversión inmobiliaria más grande de Europa, y tiene como principal accionista a Banco Santander, principalmente pues porque compró parte de la cartera se fusionó básicamente con Metrovacesa y se quedó con la parte de oficinas y con la parte de centros logísticos. Merlin Properties tiene en la parte de oficinas un incremento en rentas del 7%, un incremento en el portfolio global de activos de más del 3,5%, y se financia al 2,30. Es decir, es una compañía que cada año va ganando un 2,30 más solo con los alquileres, no contamos la revalorización de los inmuebles, solo con los alquileres algo más de un 3,5%. Y tiene en este caso, como digo, la deuda, emitió un bono el año pasado, de hecho al 2,30 lo colocó, y tiene el 90% de la deuda a tipo fijo. Eso para este tipo de empresas es maravilloso, porque de un año para otro te subo el alquiler, pero mis gastos son fijos. De hecho, tiene un margen de EBITDA, es una cifra dentro de la cuenta de resultados de lo que gana, de casi el 80%. Es decir, prácticamente, vamos a decirlo así, esto es antes de depreciaciones y de intereses y un montón de cosas, pero vamos a decirlo más o menos así para andar por casa, de cada 10 euros que factura, realmente casi 8 le van a beneficio. Para que os pongáis en una situación, una empresa normal pues suele andar en un margen del 10, del 15, del 20, depende de qué sector, obviamente, ¿vale? Pero una media pues está más o menos por ahí. Con lo cual es una empresa que factura a lo loco. Además, cada año, pues como tiene financiación y tiene buenos acreedores, pues va adquiriendo cada vez más inmuebles y se va haciendo cada vez más grande. Hasta el punto de que efectivamente en tercer trimestre de 2017 esta empresa tenía un net asset value, la cifra que hemos dado antes para Hispania, que os he comentado que está ahora mismo un 8% por encima de ese nivel. En el caso de Merlin Properties eran 12,20 € por acción y estaba a 10,90. ¿De dónde venía esa diferencia, o de dónde viene en parte esa diferencia? Pues de que de esos 10.500 millones de activos, aproximadamente 1.400 millones de ellos están en Cataluña. ¿Vale? Sin entrar a debatir lo que sucedió el año pasado en Cataluña, pues bueno, pues una empresa que tiene cierta parte de negocio en Cataluña pues fue penalizada. ¿Vale? Hasta el punto de una forma tan irracional, que la cotización nos estaba regalando todos los 1.400 millones de euros de inmuebles en Cataluña a precio cero. Entre ellos, uno de ellos que tiene, pues por ejemplo, la Torre Agbar, que no sé si la conoceréis, pero bueno, son unos edificios más fotografiados de Barcelona, y va a ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento, ahora va a ser sede de oficinas, incluso puede que le salga mejor. Y todos esos inmuebles estaban a precio cero en el mercado para quien quisiera mirar las cuentas, ver las propiedades que tiene Merlin Properties y ver un poco dónde las tiene situadas. ¿Cuál era la tesis de inversión? Pues que salvo en Cataluña viniese un líder tribal que se quedara con todos los patrimonios de todas las empresas que están allí y se los expropiara a coste cero, algo así estilo YPF pero sin pagar nada, pues aquello no se sostenía. ¿Vale? ¿Qué sucedió? Pues que poco a poco pues fue subiendo. ¿Vale? Esto es la evolución, esto es, como digo, finales del Q3, inicio del Q4, y a partir de aquí, pues, si lo comparamos con la evolución del IBEX 35, ¿vale? Pues la diferencia es ciertamente abismal. Fijaros, en
esto es 2018 y le ponemos más por aquí, lo que pasa es que aquí no me va a venir bien la escala, pero vamos. Podéis comparar la rentabilidad relativa de uno y del otro, ¿vale? Por eso digo que muchas veces es complicado y tiene su tiempo, es decir, no solo comprar el índice, sino si se rasca un poco o si se tiene el tiempo o si se quiere seguir un portfolio de valores, pues si se escogen bien suelen ser agradecidos. Esta es la evolución, como digo, de Merlin Properties. De hecho, si podemos contar con la evolución de todo el año, a ver si me vienen aquí todos. No, bueno, aquí yo creo que sí. Pues como digo, el ejemplo y el meterte en una de estas pues suele ser interesante. A ver. Vale, desde el inicio del año, efectivamente Siemens Gamesa es el mejor valor del IBEX con un 19,69 de subida. Seguido de Colonial, seguido de Merlin Properties, seguido de Celnex, seguido de Bankinter, el que nunca está barato, Repsol, Amadeus, bueno, y luego ya por aquí pues vienen todos los demás. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Técnicas Reunidas, que queda un 5, y el peor de ellos, Día, y con muchos motivos, Mediaset. Vale, fijaros BBVA, que ha recuperado un poco el menos 10, pero todavía sigue bastante bajo. Vale, entonces, ¿cuál es la situación actual de Merlin Properties? Pues bueno, la situación actual de Merlin Properties es que es una compañía que ha publicado a finales del año pasado un net asset value de 13,20 €, es decir, si cogiese de nuevo todos sus activos, pagase toda la deuda, los vendiera al precio al cual los tiene valorados en el balance. Claro, otra cosa es que los pudiera vender a ese precio, por eso siempre hay que aplicar un haircut, una tasa de recorte, pero ya digo, es una compañía que por el negocio que tiene y por las cifras que maneja, malo ha de ser que si el IBEX tira, esta compañía no lo haga y mucho, ¿vale? Si el IBEX cae, pues a partir de ahí entramos de nuevo en la dinámica de, pues habrá valores que lo hagan mejor, valores que lo hagan peor, pero no se puede, probablemente esta compañía, si el IBEX cae, pues lo vaya a hacer mejor que el IBEX, pero no se puede garantizar ni muchísimo menos que vaya a subir, ¿de acuerdo? Entonces ya digo, aquí tiene un poco la división. La parte de logística es la parte donde más está subiendo la renta de un año a otro, casi un 7%. Los centros logísticos son lo que hay a las afueras de las grandes ciudades. En Madrid los vemos mucho. Todo este tipo de compañías, tanto de reparto, DHL sobre todo, tiene un buen contrato con Merlin Properties. Pero hablamos de pues, todo lo que envía Amazon, todo lo que envía este tipo de empresas. Pues obviamente cada vez se necesitan más centros logísticos, mayor amplitud, y este tipo de empresas pues son las que le proveen de todo ello. Por la parte del management, prácticamente nada que objetar. Tiene dentro del management board una persona muy importante perteneciente a Banco Santander, y de lo demás pues poco más. Vale, ya veis el resultado neto del ejercicio, son absolutamente brutales. La parte de inmuebles, la parte de EBITDA, la parte de gasto financiero, obviamente como va adquiriendo deuda, pues poco a poco va yendo increciendo, pero esta es la que mencionábamos antes, la Torre Agbar. Pero es una compañía que presenta unas cifras cuanto menos interesantes. Entonces, ¿cómo se suceden este tipo de oportunidades? ¿Cómo se ven? ¿De dónde empiezan? Bueno, todo ello parte de una tesis de inversión, una idea que os puede surgir por cualquier cosa. O sea, de hecho, Peter Lynch, uno de los inversores más conocidos y más famosos que existen, pues siempre atendía mucho a lo que tenía en casa, porque decía que su mujer le daba unas ideas de inversión realmente buenísimas. Es decir, si tú sales a la calle y ves que hay una tienda en la que vas, compras, te has sentido a gusto, has comprado bien, estás contento con lo que has comprado, ves que abren otra tienda, pues probablemente esa compañía, si la buscas, está haciendo las cosas bien. El ejemplo contrario, si te vas a un centro comercial, ves todas las tiendas llenas y hay una tienda que no sabes por qué, pero siempre está vacía, que tampoco suelen durar mucho, ¿vale? Pues eso es señal de todo lo contrario. Es decir, todo parte por una tesis de inversión, una idea en la cual, pues a base de quizás de mirar cifras, pues te empieza a surgir en la cabeza y dices, oye, pues esto puede ser interesante. Lo siguiente que es, pues
lógicamente centrar ese tiro y esa tesis de inversión, plantarla en una compañía o en un portfolio de un grupo de compañías, en un sector determinado. Y muchas veces que dices, pues, creo que el sector del uranio es una compañía o sea, es un sector que va a tirar muchísimo durante los próximos años por las necesidades tecnológicas, necesidades industriales, ¿vale? ¿Conoces Cameco? No, no conozco Cameco. Bueno, pues entonces quizás lo mejor es directamente, oye, pues no sé qué diferencia de interés hay esta, pues te compras el sector, estarás comprando un Valurec de la vida, pero también estarás comprando en técnicas reunidas, es decir, harás un poco una mezcla de ello. Entonces, una vez que ya has centrado el tiro, luego viene la parte de rentabilidad-riesgo, que es una cosa que vais a ver con Pablo, y es cuánto me estoy jugando frente a cuánto puedo ganar. En el caso particular de Hispania lo hemos visto antes. ¿Cuánto puedo jugarme? Pues dentro de que tengo un escenario del 50%, vamos a poner un 50% de que se acepte o no se acepte la propuesta, pues un 50% de que me salga cero y un 50% de que pongamos que me caigo un 8% hasta el net asset value, yo qué sé. ¿Vale? Pues ahí te sale que puedes perder un -4. Oye, ¿cuánto puede ser la oferta que me hagan? Pues mínimo un 5% más. Bueno, pues ya me juego un 4 para ganarme un 5, me interesa o no me interesa. Eso ya depende de lo siguiente y es la idoneidad de cada uno. Hay gente que puede permitirse jugarse un 4% de inversión en una oportunidad, gente puede jugarse un 20, o jugarse un 30 o jugarse un 2. Entonces, cada uno de nosotros somos distintos, cada uno tiene su perfil de riesgo y cada uno decide un poco pues en lo que quiere operar más. Después de todo ello es echar números, que es la parte más sencilla. Echar números, ver un poco cómo salen las cosas, analizar la industria, los competidores, los márgenes, la evolución de la empresa, testear un poco la tesis de inversión. Vale, yo he operado esto por esto y porque creo que el sector va a hacer esto. Bueno, y si el sector no hace esto y hace esto otro, ¿qué pasaría? Si el sector no sube turístico no sube un 3 este año y sube un 1, ¿qué pasaría? O si cae un 1. O si mi compañía en la parte de Baleares lo hace muy bien, pero en la parte de Canarias lo hace fatal. Es decir, analizas todo eso y una vez que ya has llegado a un punto en el cual pues lo tienes más o menos claro, viene la parte más sencilla, que es hacer la operación. Pero luego la que más nos cuesta. Porque yo cuando hablo con los clientes, muchos de ellos, esta cartera, yo por ejemplo tengo un periodo medio de recomendación de mínimo 2 años. Bueno, obviamente puedes comprar Siemens Gamesa que te queda un 40 y luego a partir de ahí que te suba otro 40. Bueno, si la compras, si la vendes a lo de una semana, pues te has llevado el 40. ¿Vale? Dentro de que obviamente pues ha habido muchos valores que han salido con muy buenas ganancias y muchos valores que han salido a cartera con muchas pérdidas, obviamente. Entonces, ese es el periodo medio recomendado, pero repito, dentro de esto pues cada uno es lo que tiene. Y ya por último, pues eso, lanzas la orden y olvidarte, ¿vale? Aquí nosotros lo tenemos en la parte inferior derecha, la parte de beneficios, pues lo que yo suelo recomendar es que en esa área del ordenador se pegue una pegatina y ya no la ves, ¿vale? Ya lo dejas ahí. Si es la cartera no tienes que hacer nada, pues no lleva stop loss porque son valores que se van ajustando trimestrales. Si no es cartera, pues estáis haciendo trading, ¿no? Estáis haciendo trading, queréis ver cómo vais. Pues si es la cartera, pegatina aquí y como vaya, vale. Hay muchas veces, muchos de los valores que tengo los miro los viernes. Es decir, prácticamente ni, hombre, cuando pasa algo importante, pues sí, todas las alertas, pues si te lanza una OPA un valor que tienes en cartera, pues te enteras. Pero generalmente no estás, a ver qué ha hecho hoy mi valor, mira, pues hoy Merlin ha caído un 1, pues no, ni lo había visto, pues esta ha subido un 2, esta, es decir, es imposible, desgasta mucho y lo principal de ello no está pagado. Bueno, nos decíamos nosotros cuando estábamos en el avión, y a uno de los que están por ahí de XTB le da bastante reparo coger aviones. Estate tranquilo que hagas lo que hagas no vas a cambiar el resultado. Entonces, si estáis aquí viendo todo el día los números, cómo suben, bajan, cómo cambian de color, tranquilos que por mucho que lo miréis no van a decir, oye, que es la 15ª vez que lo ven el día, vamos a subir un 0,50. ¿Vale? Entonces, si las tesis son sólidas y están testeadas y estáis seguros de la idea de inversión que habéis llevado, estáis seguros de que el precio que habéis pagado es justo, hay poco más que hacer, ¿vale? A partir de ahí es aguantar hasta que el mercado pues obviamente va moviéndose y en este caso pues os dar la razón o no, pero no os va a dar la razón en una semana ni os va a dar la razón en un día. Generalmente el mercado tarda muchísimo en reconocer el valor. Por mi parte poco más, espero que haya sido ameno. Lo único voy a acabar antes de comentar
y dar paso al turno de preguntas, cómo va a ser la segunda parte del día, que vais a tener mucha más suerte, porque vais a tener que estar con Pablo, no conmigo. Y lo que vamos a hacer es una simulación de inversión, con lo cual os pediría que más o menos, como yo creo que estamos bien repartidos por la sala, os trataseis de sentar en los sitios en los que estáis, y mis compañeros luego más adelante, porque tenemos a las 6:15 más o menos el descanso hasta las 7 menos cuarto, 7 menos cuarto todos aquí a poder ser, os van a juntar en un grupo y vamos a llevar a cabo toma de decisión en mercado, en este caso con un simulador que tiene Pablo, ¿vale? O sea que va a estar interesante, pues porque vamos a trabajar en 4 pequeños grupos. Pablo va a estar aquí dirigiendo la sesión, que es algo que hemos hecho en muchos países, en Latinoamérica es cierto que gusta muchísimo este tipo de ejercicios, y al final es básicamente que toméis decisiones, que os mojéis, que el dinero no es vuestro, ni se va a comprar ni a vender, o sea que totalmente tranquilos, y que al menos pues os llevéis eso por la parte más, la mía ha sido la parte más teórica, pues luego la parte más práctica con Pablo. Así que por mi parte nada más, estoy abierto a las preguntas que me queráis hacer, y si no pues tenemos ahora un poquito el descanso. Muchísimas gracias. Sí. Comentabas antes el caso del IBEX con dividendos. Un segundo. Es que tenemos a la gente en streaming también, y si no, no oyen las preguntas. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Comentabas antes el caso de... ¿Hablo fuerte? Sepárate un poco igual. Sí. Vale, comentabas antes el caso del IBEX con dividendos. Decías que es equiparable más o menos al DAX que solemos operar. ¿La gráfica también es parecida? ¿Está correlacionado o no? Sí, es cierto que si te pasa cualquier comparador, nadie pone el IBEX por... Es el motivo por el que la gente no conoce el IBEX por dividendos. Es decir, yo le echo más la culpa a la prensa y a las páginas web que a otra cosa. Es decir, es cierto que en España es muy conocido el IBEX. Si se invirtiera el IBEX con dividendos dentro de 10 años, nadie hablaría del IBEX, hablaría del IBEX con dividendos. El comportamiento relativo del IBEX con dividendos frente al DAX este año es mejor el IBEX con dividendos, ¿vale? Que, repito, es el que hay que comparar, pero tenemos ciertos problemas en este caso. De hecho, mira, si nos vamos, y eso que tampoco soy muy amigo de esta página web, pero si nos vamos a la parte de... Vale. Fijaros, desde inicio del año el IBEX ha perdido un 2,79 y el DAX un 4,03. En realidad el IBEX no ha perdido un 2,79, si nos vamos a Bolsa de Madrid, no sé si lo tendrán actualizado, con la cierre hoy es un 2,12. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya ha habido compañías del IBEX que ya han pagado. Esto a final del año es casi un 4%. ¿Vale? Lo digo porque hay un año que es el 2016 en el que el IBEX con dividendos gana un 2 y el IBEX sin dividendos pierde un 2. Entonces tú le preguntas a la gente, oye, el IBEX en 2016 ¿qué hizo? ¿Subió o bajó? Te pueden decir cualquiera de las dos y aciertan, ¿vale? Entonces, en comportamiento relativo la bolsa española ya lo está haciendo mejor que otras bolsas europeas. Lo está haciendo mejor porque también es cierto que, aparte que veníamos de más abajo, tenemos un IBEX en el que 1 de cada 5 valores es un banco. Todos sabemos lo que ha pasado con los bancos durante los últimos años. De hecho, hace poco hablé con un cliente que tenía una cartera de hace 10 años que eran Telefónica, Santander, Repsol y BBVA, y la cartera estaba en pérdidas en 10 años. O sea, si luego le suman los dividendos y tal, habría alguna que ganaba, él no los contaba, él solo miraba el precio, pero dice, tengo pérdidas desde hace 10 años. Y eso que la bolsa teóricamente da un 10% anualizado, históricamente, datos de SP500, ¿vale? Pero para que se vea que se pueden comprar durante 10 años, o Pablo lo puede comentar, el que compra la bolsa japonesa hace una década, pues... Es decir, eso de compro el índice y me olvido, viene muy bien en momentos en los que efectivamente, vamos a decirlo así, todo vale, que es lo que ha pasado en Estados Unidos durante los últimos 9 años. Es decir, compras beta y hagas lo que hagas, ganas. Probablemente ahora estamos en un momento en el que haya que comprar alfa, no haya que comprar beta. En el que ahora sí haya que ir a selección de valor. Antes daba igual, es que antes comprar lo que compraras en, por ejemplo, Estados Unidos, pues te iba a ir bien. Y ahora quizás estamos en un momento más de selección de valor, o más importante de lo que ha pasado otros años, ¿no? Entonces, principalmente por eso creo que es un momento de eso, para comprar alfas, para comprar selección de valores y no para comprar directamente el índice. Volviendo un poco a lo que me digas, que me he ido, la parte del comportamiento relativo, efectivamente hay que compararlo con este, y luego hay alguna otra peculiaridad. Por ejemplo, índices muy antiguos como el Dow Jones o como el Nikkei en Japón
tienen la ponderación por precio, no por capitalización. Es decir, estamos acostumbrados a que los índices, si una compañía es más grande, es decir, más capitalización, pues pesa más en el índice, que sería un poco, no sé si decirlo lógico porque no hay un modelo teóricamente correcto, pero sí lo más habitual, ¿vale? En el caso del Dow Jones y en el caso del Nikkei esto no pasa. Pasa que la compañía que vale más en precio pesa más. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas que valen más en precio muchas veces suelen tener movimientos más amplios. Que tengan movimientos más amplios hacen que el índice se mueva más. Si hacen que el índice se mueve más, ¿qué supone? Supone un juego de nuevo de valor relativo. Si creo que la bolsa va a caer, me compro una bolsa americana tranquila como el SP500 que tiene 500 valores y está ponderado por capitalización, y me vendo de aquella más agresiva, el Dow Jones que solo tiene 30 y que encima, aparte de tener 30, está ponderado por precio, que igual una compañía más pequeña pesa más que una compañía, yo que sé, Coca-Cola, que debería de pesar muchísimo más porque es mucho más grande, ¿vale? Entonces, eso supone, es una práctica que algunos clientes hacen, oye, la bolsa va a caer, la americana, compro SP, vendo Dow. Oye, que la bolsa va a subir, lo contrario, compro Dow Jones, que como son 30 valores, ponderado por precio, teóricamente es más agresivo, y me vendo SP500, ¿vale? Es decir, depende un poco cómo se juegue, pero hay que ahondar mucho en cómo están construidos los índices porque corremos el riesgo efectivamente eso, de acabar comparando peras con manzanas y es algo que no tiene que ver. Una más. Sí. Saliendo de la parte de análisis, vosotros como broker, bueno, no sé si compete la pregunta aquí ahora, ¿cómo veis el asunto de la ESMA pasados los 3 meses de la regulación que van a poner? Vale. Para nosotros consideramos que es un game changer, es decir, que es una cosa que cambia en la industria y nosotros estamos tremendamente alegres de que hayan tomado esta decisión. El problema fundamental del negocio del brokeraje es la competencia, no sé decir desleal, que se hace desde brokers offshore. Es decir, antiguamente con el modelo de MiFID, tú te puedes registrar en un país y dar servicios de inversión a todos los países que están adscritos a MiFID, con lo cual, para un broker que no quería gastar dinero y que quería hacer las cosas, vamos a decirlo así, mal, ¿qué es lo que hacía? Buscaba el país con la regulación más laxa, que principalmente era Chipre, abría una oficina en Chipre y a partir de ahí daba servicios a Italia, Alemania, Francia, España. Ese es el modelo de brokeraje que llevan algunas entidades. El que llevamos otros, que somos pues, más grandes, es si estoy en Francia, tengo una oficina en Francia, en París. Si estoy en Italia, tengo una oficina en Milán. Si estoy en Alemania, tengo una oficina en Berlín. Si estoy en España, tengo una oficina en Madrid. Es decir, abro una oficina y me regulo en cada uno de los países. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que es más costoso. Más costoso porque tienes que tener una oficina, tienes que tener un equipo, tienes que tener nuestros bancos depositarios, por ejemplo en España son CaixaBank y Banco Santander. Es decir, tienes ciertos cambios que para el cliente que va a invertir 100 euros probablemente le da igual, porque comprar DAX contigo y DAX con alguien de Chipre le va a dar igual, pero el que quiere llevar a cabo unas inversiones y quiere estar, como tenemos muchos clientes desde 2008 invirtiendo con nosotros, y el que quiere que sea una relación duradera, pues lo cambia. Nosotros lo asemejamos mucho a lo que es un poco la compra de, no sé, si te quieres comprar una memoria USB como las que os han dado, pues yo qué sé, te acercas al chino al lado de tu casa y te compras una memoria ahí. Te vas a gastar 3.000 euros en una televisión, pues probablemente no te la compras ahí. Te la compras en un negocio que te dé cierta pues, seguridad, que sepas que no hay ningún problema y todo lo demás. Entonces, para nosotros las medidas de ESMA van a suponer que todos estos brokers probablemente salgan del mercado, probablemente se vayan a otro tipo de países offshore, se vayan a Seychelles, se vayan a Caimán, se vayan a este tipo de paraísos fiscales y traten de operar desde ahí. Si el regulador hace bien las cosas, que esperemos que sí, y cierra el mercado, y como ellos dicen van a permitir operar en Europa solo a entidades reguladas en Europa, para nosotros es una magnífica noticia, porque supondrá que muchos de esos clientes van a acabar recayendo en una de las entidades finalizantes. El hecho de que regulen el apalancamiento, ¿vale? Que es la medida más, vamos a decir así, más dura que ha impuesto ESMA, dentro de que pues, todas las demás estaban, nosotros en XTB teníamos ya la protección de balance negativo, nunca hemos pagado un bono de 50 euros si abres la cuenta y haces tal, es decir, ese tipo de cosas pues obviamente no entra en la cabeza de nadie. La parte de regulación sí que va a suponer que los clientes van a necesitar un mayor patrimonio para poder hacer las órdenes, ¿vale? En el caso del DAX, por ejemplo, un contrato de DAX actualmente son unas garantías de 1.500 euros, a partir de junio serán 15.000 euros. ¿Vale? Lo cual supone dos cosas. Una, que el cliente podrá hacer menos DAX, o dos, que el cliente pues, va a tener que depositar un patrimonio mayor. Nosotros, por suerte, por desgracia, yo digo por suerte,
tenemos a los clientes probablemente con mayor patrimonio dentro de la industria. Entonces, para muchos de ellos, con el nivel actual de inversión que llevan, no les supone un cambio, pero es cierto que para aquellas cuentas más pequeñas sí. No somos nosotros, con lo cual será algo que tengan que adaptar ellos, o decidirán o bien ingresar más capital o bien, si no, invertir menos ponderación. También es cierto que con las acciones ganan la ventaja de que si tienen una cartera de acciones fuera y la traen ahora, pueden ignorarla y obviamente pues tienen capital para seguir invirtiendo. Pero eso será una decisión que tomen los clientes y que nosotros, ya digo, desde el punto de vista de la empresa, estábamos muy pendientes de lo que iba a salir, como es lógico, pero una vez que ha salido, vamos totalmente tranquilos. Pero, ya por último, ¿quieres es algo permanente? Es decir, ¿que la reducción del apalancamiento va a ser a largo plazo por muchos años o es una cosa de 3 meses, se prorroga 3 meses más? Sí, efectivamente, como está publicado es 3 meses más, creemos que va a ser permanente. Es decir, hay altísimas probabilidades de que yo creo que esto vaya a ser permanente. Muchos clientes que tenemos, es cierto que han pedido pasarse al tramo de profesional, que no al tramo retail, el tramo profesional, que les permite seguir manteniendo condiciones antiguas si cumple unos requisitos, pero creemos que van a ser permanentes. Si entramos a valorar por qué el regulador obliga a que no puedas dar un apalancamiento y por qué pues en otro tipo de mercados se puede hacer, o en otro tipo de sectores sí se puede hacer, porque al final va a pasar una cosa muy, muy divertida. Y es que si el DAX llega exactamente, ¿qué cota era? De 17.000 más o menos, va a pedir menos garantías el futuro que el CFD, ¿vale? O sea, algo realmente extraño. No lo sé. A ver, yo el miedo que tengo de todo esto, el único miedo que tengo con lo de ESMA es que haya clientes que no acepten los cambios que pide ESMA y prefieran invertir con un broker offshore. Y ya offshore no va a ser Chipre, offshore ya digo, va a ser Seychelles o va a ser cualquier cosa de estas. ¿Por qué? Pues porque acabarán invirtiendo con ellos, como son entidades que no tienen tamaño y no están reguladas, probablemente no hagan las cosas del todo bien, podrán tener una buena o mala experiencia, depende cómo les vaya, pero luego al final acaba pagando el pato todo el sector, que ese es el problema fundamental que nosotros hemos vivido muchos años y por el cual pues esto lo hemos tomado de una forma positiva, porque creemos que precisamente la competencia que queda, es decir, los 4 o 5 grandes brokers que estamos en Europa vamos a seguir estando probablemente, y encima pues a mejor durante los próximos años, pues a medio y largo plazo es fantástico, pero aquel que hace las cosas mal o que no tiene un tamaño suficiente, obviamente para ellos esto es un game over. Gracias. ¿Es alguna pregunta más? Sí, Quizás quiero hacerte un par de preguntas. Sí. ¿Cómo definir o cómo defines cuando un valor es más interesante para entrar en él? O sea, ¿bajo qué parámetros? Te he escuchado capitalización y precio. ¿Hay algo más? Sí, muy buena pregunta. Es complicado. Y la otra, sí. Y la otra, retengo. Sí. Dice, ¿por qué has dicho que es mejor trabajar en el mercado cuando baja y no cuando sube? Vale. Voy con la primera de ellas. Es la parte más complicada porque hay una cosa que te dicen siempre, es que a mí me dijeron cuando empezaba en mercados financieros, nunca te cases con un valor, nunca le cojas cariño, ¿vale? Hay mucha gente que compra un valor, pasan 7 años, le tiene cariño y ya es alguien más de su familia, o sea, ya casi pone un plato los domingos para que vaya a comer, ¿vale? Es decir, al final a mí me ha pasado con algunos de ellos que hacen unas publicaciones de resultados y parece que se lo perdonas. Dices, bueno, pues no ha hecho lo que yo pensaba que iba a hacer, no está ganando, no está saliendo la idea, pero es que confío en él, es que lo ha hecho. Es decir, es complicado. Yo, tal y como lo llevo, pues tengo obviamente mis hojas de cálculo en la que voy viendo un poco el potencial de cada una de ellas y al final el potencial de lo que está ahora mismo a lo que tú crees que debería estar es lo que muchos inversores en valor llaman el margen de seguridad. Cuanto más amplio es el margen de seguridad, menos opción hay de que te estés equivocando. Es decir, si creo que esta acción vale 14,5 €, está a 14,20, pues me puedo equivocar bastante. Si esta acción está a 14,5 € y está en el mercado a 11,65, como estaba hace prácticamente 2 meses, Siemens Gamesa, pues ahí me puedo equivocar, pero lo que puedo ganar es interesante. Entonces, ese es el criterio fundamental de lo que puedo ganar frente a lo que yo creo que debería de valer, ¿vale? Es decir, eso es un poco lo que me mide tal. Porque ahora mismo Azcoyen, si tú me preguntas dame 10 valores de bolsa española, Azcoyen estaría entre ellos. No entre los 6 primeros, porque los 6 primeros son los que están en la cartera, pero estaría entre ellos. CIA Automotive
otra compañía de componentes de automoción, estaría Gestamp, que es otra compañía de componentes de automoción, que es que prácticamente todo el sector está en la misma situación, estaría Global Dominion, estaría y estuvo el año pasado. Es decir, el abanico para poder tener acciones sería muy grande, pero a mí, por los requisitos que me impone en este caso el periódico, son solo 6. Son solo 6. Obviamente aquellos clientes que tenemos con más patrimonio no van a diversificar una cartera de 500.000 euros en 6 valores o de 700.000 euros en 6 valores, tienen bastante más, ¿vale? Es decir, tienen la cartera más dividida. Pero para el requisito fundamental de esto es eso, es decir, solo se puede tener 6 valores. Entonces, únicamente como he dicho, por el potencial y la diferencia hasta donde creo que deberían de estar, que muchas veces me equivoco, como es lógico, al final tienes un poco un baremo de un rango donde crees que puede estar, pues hasta ahí es donde tienes la información. Y luego la parte de la segunda pregunta, de por qué he comentado lo del mercado y tal, lo del mercado bajista, eso es porque a mí personalmente me resulta mucho más fácil encontrar empresas malas que empresas buenas. ¿Por qué? Porque cuando te equivocas en un valor puede ser por muchas cosas, pero cuando te equivocas a nivel garrafal hablo de niveles de más del 60%, siempre hay un denominador común, y es que la empresa está muy endeudada. ¿Qué le pasó a Bengoa? Muy endeudada. ¿Qué le pasó a Popular? Bueno, aparte de otras cosas, pues la parte del ladrillo, pues muy endeudada también. Es decir, bueno, todos los bancos de nacimiento están endeudados. Pero si una compañía tiene un nivel de endeudamiento muy alto, es complicado. ¿Por qué? Porque si les viene mal en el sector, lo que le pasa a Técnicas Reunidas, le viene mal en el sector y solo puede sacar un 2% de la cuenta de resultados, tú sacas un 2% solo con los gastos del negocio, que luego cuando llegue el banco a pedirte los intereses no te los va a perdonar. El banco te lo va a pedir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no pagas al banco empiezan los problemas. O refinancias o haces lo que hacen muchas compañías, y es: voy a pasar en el balance la parte de deuda a la parte de patrimonio neto, la parte de arriba. ¿Cómo lo hago? Ampliación de capital. ¿Vale? Siempre que os hagan ampliación de capital en una compañía, preguntaros el por qué. ¿Vale? Yo siempre me pongo en la situación, todavía no lo soy, pero eres un padre y te vienen a pedir la paga, te vienen a pedir dinero, y tú ¿qué le dices? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? Pues la compañía es igual. Si te viene a hacer una ampliación de capital, dices, ¿para qué? No es que voy a abrir una nueva línea de negocio para que veas, estos son mis datos en Europa y me voy a extender a otros mercados. Bueno, suena razonable, lo puedes valorar. No, porque tengo deuda y entonces te pido a ti el dinero, con tu dinero le pago al banco y tú te quedas parte de las acciones. No, buen negocio. Para eso págale tú al banco, ¿vale? Es decir, hombre, eres accionista, eres dueño de la compañía, pero siempre que piden dinero para pagar deuda, mala señal. Esa es la primera mala señal. Entonces, los valores que, por ejemplo, yo tengo en cartera son valores que, salvo lingotes especiales, porque en su sector tiene que tener, básicamente, tiene bastante, suele operar con bastante apalancamiento. Ah, mira, ya tenemos por aquí los cambios. Ah, mira, ya tenemos los cambios realizados. O sea, que esta ya es la cartera. 100% del segundo trimestre, pues sí, 7,97, pensaba yo que era un poquito menos. Pues salvo el caso de lingotes especiales, ya te digo, el resto, Merlin Properties, tiene 10.500 millones de activos y 5.000 millones en deuda. Es decir, la deuda es la mitad del valor de los inmuebles. ¿Estoy tranquilo? Estoy tranquilo. Hispania, 3/4 partes de lo mismo. Siemens Gamesa, caja neta. ¿Qué significa caja neta? Que tiene más dinero en la caja, en las cuentas de la empresa, en las inversiones a menos de un año, de lo que le debe al banco. Es decir, que si quiere, se planta mañana y dice, toda la deuda, ahora, pum, la paga. Técnicas Reunidas, caja neta, el año pasado 200 millones, este año un poquito, no, 200 millones había bajado de 400, es decir, ha reducido a la mitad. Todavía es una compañía que todo lo que tiene de deuda, si quiere, se planta en el banco y dice, te la pago ahora mismo. ¿Estás tranquilo siendo accionista de una de estas compañías? Pues hombre, ciertamente sí. ¿Por qué? Porque llega a la cuenta de resultados de Técnicas Reunidas y donde deberían de ir gastos en la parte financiera van ingresos. Porque lo que tienes invertido casi te renta más que lo que le des al banco. Entonces, por eso identificar malas empresas es fácil. Busca las más endeudadas, busca las que no haya caído más el beneficio, sino las ventas, porque esa es la cifra menos manipulable de todas, dentro de que todas se pueden manipular en una cuenta de resultados, pero aquellas compañías que cada año venden menos, era algo, por ejemplo, que le pasaba a Telefónica desde hace muchos años, y encima Telefónica, aparte de las ventas menores, tenía la deuda, con lo cual, 2 por 1. Entonces, si te buscas ese tipo de perfil de compañías, son compañías que lo van a hacer mal. Conclusión, pues las coges, las vendes. Ese es el problema, que muchas de ellas no puedes tomar las acciones prestadas para venderlas y aprovecharte de la caída, porque no todas te puedes poner corto, pero en aquellas que hay te pones corto, te compras el mercado y esperas a que lo hagan peor que el mercado, subiendo menos o cayendo más.
Si os parece, yo creo que me pasa un poquito del descanso, la dejamos media horita hasta las 7 y a las 7 nos volvemos a ver aquí. Yo voy a estar por ahí afuera con el resto de compañeros y cualquier duda que haya quedado por aquí, pues estoy encantado de responderla. Muchas gracias.